Vamos a analizar a continuación la parte correspondiente a las figuras geométricas planas, polígonos y circunferencias. Primeramente vamos a analizar el concepto de polígono. ¿Cómo se define polígono? Sin liarnos demasiado, accedemos a Wikipedia y en Wikipedia nos aparece que la definición de polígono en geometría es que un polígono es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia infinita de segmentos rectos, consecutivos, que encierran una región en el plano. Es decir, unas figuras geométricas van a ser, estos polígonos van a ser unos elementos compuestos por una serie de elementos rectos que se cortan y que encierran un área. A estos segmentos es lo que llamamos lado. Estos son los lados. Los puntos en los que se cruzan, se cortan, los lados, dichos lados se les llaman vértices. En el caso, el polígono es el caso bidimensional del politopo. Bueno, eso nos olvidamos. Entonces ese es el concepto de polígono. Nosotros vamos a trabajar aquí con algunos de los polígonos. Vamos a trabajar con el rectángulo, como tenemos aquí, el paralelogramo, etcétera, etcétera, etcétera. Antes que eso vamos a analizar tres detalles. El concepto de lo que es perímetro, esto que tenemos aquí, que se define perímetro de un polígono como la longitud total de su contorno, es decir, expresado en otras palabras, la suma de las longitudes de cada uno de los segmentos rectilineos que los componen, o simplificando, la suma del área, la suma de la longitud de cada uno de los segmentos de cada uno de los lados. En este caso, el perímetro de este triángulo, este se llama triángulo porque tiene tres lados, el perímetro de este sería la suma del lado AC más el CB más el AB. Concepto de altura. La altura es la perpendicular a un lado desde el vértice opuesto. En nuestro caso, en el caso este que tenemos aquí, vamos a borrar las rayas que hemos hecho antes. En el caso que hemos dicho aquí, la altura es la perpendicular a un lado. La altura con respecto a este lado es la perpendicular a este lado desde un vértice, desde el vértice opuesto. Es decir, en este caso la altura es esta. Sin embargo, la altura con respecto a este otro lado que tenemos aquí, la altura sería la perpendicular a ello. Aquí está perpendicular a este lado por el vértice opuesto. Es el concepto de altura. Concepto de área. Área es la extensión en cuadrado situada dentro de los lados del polígono. En este caso el área es la zona esta que tenemos aquí, la zona azulada. Entonces todo el área comprendida dentro del interior del polígono. Vamos a ver ahora diferentes tipos de polígonos y sus características. Bueno, aquí aquí este que tenemos aquí, el primero de todos que tenemos aquí es el rectángulo. Un rectángulo es un polígono compuesto por cuatro lados, como vemos aquí, que entre ellos forman un ángulo de 90 grados, es decir, todos forman 90 grados. No tienen por qué ser los lados iguales. En caso de que fuesen iguales, recibe el nombre de cuadrado. Si son desiguales, 2 a 2, como estamos viendo aquí, estos son iguales 2 a 2. Este es igual que este y este es igual que este. Entonces, esto configura lo que se conoce como un rectángulo. Y en un rectángulo, el área del rectángulo es igual a la base por la altura, es decir, es igual al área al lado A por el lado B. Lo podemos comprobar además fácilmente. Si miramos este rectángulo, este tiene 6 cuadros en horizontal y 4 en vertical, con lo cual el área sería 6 por 4 igual a 24. Si cuento los cuadros interiores, si esto de aquí, si yo esto que tengo aquí son 2 cuadros como estamos viendo, porque este sería el 1, este es el 1, entonces estos serían 4 cuadros, aquí tengo 4, 4 y 4, 8 y 4, 12, 4, 16 y 4, 20 y 4, 24, es decir, el área es 24. Y como hemos dicho antes, el perímetro en este caso, si los lados son de 4 a 6, el perímetro sería 4 más 4 más 6 más 6, es decir, la suma de todos los lados. En este caso sería 8 y 12, 20.
Continuamos. Paralelogramo se define como paralelogramo, es una variante, podríamos decir, del rectángulo. Es aquel que está compuesto por cuatro ángulos, cuatro lados, y los ángulos que forman, pero no tienen por qué, de hecho no lo son, no son ángulos que sean de 90 grados. Entonces, en este caso tenemos así. Tampoco incluso tienen por qué ser los lados iguales 2 a 2 como hemos visto en el caso del rectángulo. En este caso se cumple. En este caso se cumple que este lado y este son iguales y que este y este también son iguales. Esto es lo que se conoce como un trapecio. Pero podríamos tener otro, por ejemplo, otro paralelogramo, como podría ser este, en el cual también tiene 4 lados. Un segundo. También tiene 4 lados, solamente que en este caso los lados no son iguales. Es decir, esto es un paralelogramo, que lo es, pero sus lados no son ningún iguales. Sin embargo, aquí se sigue cumpliendo lo que hemos dicho antes, que el área es igual a base por altura. Es decir, en este caso, si consideramos que esta es la base, el área sería esta longitud por la altura. Y como hemos dicho antes, la altura es la perpendicular al lado que yo quiero determinar desde el vértice opuesto, es decir, este que tenemos aquí. Esta es la altura. Entonces el área es base por altura. También podríamos hacer, tomando esto como base, también tomar como base este lado que tenemos aquí y hacer que la altura fuese la perpendicular a ese lado desde aquí, h. Con lo cual, en este caso, el área sería la longitud del segmento este, CD, por h. Y como hemos dicho antes, el perímetro en este caso también sería la suma de la longitud de los 4 lados, sin más. Triángulo, que ya lo hemos visto antes, un triángulo tiene 3 lados. Un segundo, vamos a borrar todo. Un triángulo tiene 3 lados, como estamos viendo aquí, estos 3, en el cual tendremos que el perímetro, sin más, es la suma de la longitud de cada uno de los lados, y el área de un triángulo es igual a la base. En este caso, si consideramos que esta es la base, el segmento BD, este segmento que sea la base, la altura sería la perpendicular a esta base, que pase por el opuesto, por el vértice opuesto, es decir, en este caso la altura sería esta. Un segundo, vamos a hacerlo un poco mejor. La altura sería esta de aquí, si nos deja hacerlo bien. Si no, pues no. La altura es esto. Con lo cual, en este caso sería la base por la altura y siempre dividido por 2. Este es el área del triángulo. Y cuando tenemos unos polígonos que no guardan una forma regular, como hemos visto los anteriores, un polígono cualquiera, la forma de calcular el perímetro es la suma de todos los lados. Y la forma de calcular el área es descomponiendo ese polígono en polígonos regulares, que pueden ser triángulos o pueden ser rectángulos o lo que queramos. Podría ser este que tenemos aquí, pero tranquilamente podríamos dividirlo en este triángulo. Un segundo. Lo podríamos dividir en este triángulo por un lado, este 1. Otro triángulo que podríamos hacer podría ser este que tenemos aquí. Un segundo. Este otro sería otro triángulo. Y por último, este otro triángulo que tenemos aquí. Entonces yo podría calcular el área de estos triángulos que yo tengo aquí y, siendo el área total, la suma de las áreas. Pasamos a continuación a analizar la circunferencia. ¿Qué se define o cómo se define una circunferencia? Una circunferencia es el conjunto de los puntos del plano que están a una distancia fija llamada radio, de un determinado punto llamado centro. Es decir, en este caso que tenemos aquí, esto es una circunferencia. Es la sucesión de puntos, el conjunto de puntos, todos estos que tenemos aquí, que todos equidistan de un punto de referencia
que es el centro, a una determinada distancia, que es esta distancia es denominada centro. La ecuación de la circunferencia es esta que tenemos aquí, es decir, que es en este caso x menos x0 elevado al cuadrado más x menos y0 elevado al cuadrado igual a radio al cuadrado, en el cual x0 e y0 son las coordenadas x e y del centro. Entonces x0 e y0 son las coordenadas del centro y el r es la longitud de este radio que tenemos aquí. Entonces esta es la característica, la ecuación de una circunferencia. También ecuación de una circunferencia se puede definir de esta otra manera, que viene a ser básicamente un desarrollo de esta ecuación que tenemos aquí, que es que la ecuación de una circunferencia es igual a x cuadrado más y cuadrado más ax más bi más c, siendo a, esto que tenemos aquí, siendo a el valor de el valor de a lo que nos marca, bueno, siendo el valor del centro, como tenemos aquí, esta ecuación, estos parámetros, estas coordenadas que tenemos aquí. El centro viene determinado por el a menos, cuidado con el signo, menos a medios, la coordenada x, y la coordenada y es menos b medios. Y el radio, que es esta distancia que tenemos aquí, viene en función, el radio es igual a 1/2 de la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado menos 4c. Vamos a comprobar esto, lo vamos a comprobar con, un segundo, vamos a ver estos detalles como hemos visto anteriormente con GeoGebra. Vamos a colocar esto así para tenerlo a la vista y vamos a abrir GeoGebra. Abriendo GeoGebra, un segundillo. Aquí tenemos, vamos a hacer un poco más pequeño para tenerlo a mano, para tener a mano las dos cosas. Aquí. Entonces tenemos que, hemos dicho que la ecuación de una circunferencia es esta que tenemos aquí. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, aquí teníamos el ejemplo de esta circunferencia, cuya ecuación es, vamos a ir poniéndola, x menos 0 elevado al cuadrado más y menos 0 sacamos de aquí y menos 0 elevado al cuadrado, todo ello igual a 4. Le damos a return y tenemos aquí EP, nos ha cogido mal, vamos a volver a hacerla que nos ha cogido mal. Entonces sería en este caso C igual, circunferencia igual a x menos 0 elevado al cuadrado más, volvemos a abrir el paréntesis, y menos 0, y ahora esto también lo elevamos al cuadrado y eso es igual a 4. Aquí hay algo, aquí tenemos la circunferencia, esta que tenemos aquí. Entonces vamos a ver aquí, vamos a hacer algunas, aquí un segundo, que esto no está del todo bien, así. Vamos a coger esto tal cual y lo vamos a copiar, control C, control V, y lo vamos a copiar aquí abajo. Y esta la borramos. Y aquí tenemos la circunferencia, por fin. ¿Qué es lo que podemos ver aquí?
Bueno, vemos aquí la circunferencia. Vamos a ver. Vemos que aquí tenemos x menos 0 más y menos 0. Hemos dicho que estos dos puntos que yo tengo aquí son los puntos que me determinan las coordenadas del centro. Es decir, si yo cogiese esto ahora y crease otra circunferencia aquí, control V, en el que en lugar de tener un 0, tuviese yo aquí un 1 y yo tuviese aquí otro 1, veríamos que me iba a dar otra circunferencia exactamente igual, esta, que es la negra, esta, pero cuyo centro está desfasado, es decir, las coordenadas en este caso del centro, si nos damos cuenta, es el 1, 1. Las coordenadas de esta circunferencia del centro es el 0, 0. Además tenemos la opción de escribir, vamos a colocar otra, vamos a venir aquí, copiamos todo esto que tenemos, control C, y a continuación aquí escribimos centro, y ahora nos dice que tenemos que escribir la cónica. Entonces, es decir, yo ahora escribimos las comillas, las paréntesis, escribimos la función de la circunferencia que hemos dicho antes y me dibuja el centro de la circunferencia cuyas coordenadas son las 1, 1, que es lo que hemos comentado aquí, que este 1, 1 son las coordenadas del centro de la circunferencia. Con respecto, en este caso, al radio, vemos que el radio es la distancia que hay de este punto a este punto. Es decir, si yo ahora aquí dibujo un vector, de este punto a este punto me va a dar la medida. Vamos a utilizar una herramienta nueva de GeoGebra, que es esta, en la cual yo puedo escribir o dibujar un segmento que venga del punto A este otro punto, al punto B. Y este es el segmento que tenemos aquí, volvemos a esto, y vemos que este segmento, el segmento AB, que es este que tenemos aquí, que tiene una longitud de 2. Entonces vemos que efectivamente en este elemento, en esta ecuación que yo tenemos aquí, que he analizado en este punto, nos queda claro que estos dos, que este y este, son las coordenadas del centro y que esto que yo tengo aquí es el radio. Entonces, sin más, en caso de que hiciésemos aquí otro detalle, que es coger esta circunferencia y cambiarle, como acabamos de decir ahora, en vez de 4, hacer que sea 2, el radio ¿cuánto será? El radio no será 2, será, como hemos visto en la ecuación, el radio será raíz cuadrada del valor que yo tenga aquí. Entonces, si yo aquí he escrito un 2, el radio será raíz de 2. Si yo aquí escribo un 2, el radio será raíz de 2. Entonces me va a hacer una circunferencia con las mismas coordenadas del centro, estas dos, el 1, 1, 1 y 1, pero el radio será de aquí a aquí. El radio de aquí a aquí, que como hemos dicho antes es raíz de 2. Vamos a coger, vamos a ver si es verdad eso. Le hacemos, copiamos y venimos aquí y escribimos radio. Y ahora escribimos la ecuación de la circunferencia y me da que el radio es 1,41. Es decir, si yo digo raíz cuadrada de 2, lo paso a decimal, 1,4142. Efectivamente lo es. Continuamos con lo que teníamos. El perímetro. Vamos a ver dos cosas en la circunferencia. El perímetro de la circunferencia. Bueno, otra forma de determinar el radio es estas dos que teníamos aquí. El perímetro viene determinado por la función 2πr. En nuestro caso, en esta circunferencia que hemos hecho aquí en GeoGebra, en esta primera vamos a ocultar todas las demás. Esta es la primera. En esta hemos visto que el radio era igual a raíz cuadrada del valor c, es decir, raíz cuadrada de 4, es decir, raíz cuadrada de 4 que es 2. Entonces es igual, en nuestro caso, para calcular el perímetro de esta circunferencia sería 2pi, como hemos visto en esta ecuación, sería igual a 2πr. Entonces en nuestro caso sería 2 por, sacamos el pi que lo tenemos aquí, por el radio que hemos dicho, raíz cuadrada de 4, que es 2, es igual a esto. Si queremos saber el valor decimal, 12,56.
Entonces, en nuestro caso, es el valor del perímetro. Podríamos calcular, hemos dicho que era esta la función, copiamos y utilizamos el comando perímetro que nos deja perímetro y cónica. Entonces aquí dentro pegamos la ecuación de nuestra circunferencia, le decimos return y me da 12,57 y a nosotros nos había salido 12,5663, o sea que cumple, es correcto. Visto esto, vamos a continuar con otro elemento que es el círculo. ¿Cómo se define el círculo? Aunque parezca lo mismo, no es lo mismo un círculo que una circunferencia. No es lo mismo perímetro que área. Perímetro era la medida externa. Área era el área interna que yo tenía dentro del polígono. Entonces aquí exactamente lo mismo. En este caso un círculo es un conjunto de los puntos del plano cuya distancia al centro es menor o igual a la del radio. Es decir, el círculo es todo este área que tengo aquí en color azul. Todos estos puntos. Por eso me dice que la distancia al centro es el área contenida dentro de una circunferencia. Entonces son todos los puntos cuya distancia al centro sean menores o iguales que la distancia de todos los puntos que configuran la circunferencia. Entonces son todos estos, con lo cual la función se me queda representada exactamente igual que en una circunferencia, solamente que antes en el caso de la circunferencia esto era el símbolo igual y ahora es el símbolo menor o igual que. Vamos a verlo ahora con GeoGebra y vemos que sin más que el área de un círculo, el área contenida dentro de una circunferencia, es igual a pi r cuadrado. Entonces, en nuestro caso, volvemos a nuestro ejemplo que teníamos aquí. Vamos a ir borrando todos estos que hemos hecho antes. Este era el perímetro, el área, y ahora vamos a calcular el área. Entonces, el área o el círculo, como hemos dicho antes, la ecuación del círculo no sería esta, no sería igual a 4, sino que tendría que ser menor o igual a 4. Vamos a ver cómo automáticamente se coloca en color oscuro. Si yo cambio este color, si le pongo por ejemplo color rojo, vamos a ver la diferencia entre circunferencia y círculo. El círculo es todo esto rojo que tenemos aquí, mientras que la circunferencia solamente es la línea. El área de este círculo, control C, área, y ahora EP. Vamos a quitar esto y ahora escribimos el, si nos deja aquí, hemos dicho que era este. Copiamos, control C y pegamos control V y no sé por qué no nos deja, pero me debiera de dar. Bueno, vamos a ponerle en lugar de eso, le vamos a poner el símbolo igual, le vamos a decir que nos diga el área de la circunferencia. Entonces, en este caso, el área de la circunferencia es 12,57, que como hemos dicho, era igual a pi r cuadrado. Es decir, en este caso, sería igual a pi por el radio que hemos dicho que es raíz cuadrada de 4, o sea 2, raíz cuadrada de 2. Pi por radio EP. Raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Es decir, raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado es 2. Te salen, he hecho algo mal, pi por el radio al cuadrado. Sí, es pi r al cuadrado. Entonces esto está bien y aquí, bueno, esta función vamos a olvidarnos de ella, del cálculo del área. Dicho eso, terminamos con los polígonos y vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, el primero, este que tenemos aquí, el 15. Lo vamos a hacer, como hemos hecho anteriormente, lo vamos a hacer los cálculos y lo vamos a verificar con GeoGebra. Entonces, en este caso me dice,
determinar la ecuación de la circunferencia cuyo centro, un segundo, cuyo centro es, las coordenadas del centro son 1, 2 y radio 2. Es decir, esto, si tuviésemos ahora una hoja cuadriculada, lo haríamos así, y diríamos que es coordenadas de la X el 1, de la Y la 2, es decir, las coordenadas del centro serían estas, y radio 2 querría decir que el radio tendría que venir de aquí a aquí, con lo cual la circunferencia bien dibujada sería algo así. Si usamos GeoGebra, vamos a usarlo, borro todo y me dice que las coordenadas, un segundo, las coordenadas son 1, 2, con lo cual me dibujo las coordenadas 1, 2, ya está. Y ahora me dice que el radio, como hemos visto aquí, el radio tiene que ser 2. Como el radio tiene que ser 2, aquí vamos a dibujar el vector. Vamos a hacer lo que hemos dicho antes, vamos a coger aquí un segmento, este, y como tiene que valer 2, del 1, 1 y 2, 3, es decir, va a ser este. Con lo cual la circunferencia tendría que ser una cosa tal que así. Vamos a calcular la ecuación y escribiremos la ecuación aquí y comprobaremos que efectivamente es cierto. Para lo cual es esto la ecuación que hemos dicho. Hemos dicho que la ecuación de la circunferencia es igual a x menos la coordenada x del centro elevado al cuadrado más y menos la coordenada y del centro elevado al cuadrado, que tiene que ser igual a radio al cuadrado. Entonces en nuestro caso sería x menos la coordenada x del centro, que es un 1, x menos 1 elevado al cuadrado, más y menos 2 elevado al cuadrado, que tiene que ser igual al radio al cuadrado. Radio al cuadrado, 2 elevado a 2 es 4. Esta tiene que ser la función. X menos 1 elevado al cuadrado más y menos 2 elevado al cuadrado igual a 4. Cogemos y ahora abrimos GeoGebra y escribimos la función que hemos dicho que era x menos 1 elevado al cuadrado más EP más y menos 2 elevado al cuadrado y todo ello igual a 4. Aquí EP, aquí se nos ha olvidado el cuadrado, elevado al cuadrado y todo ello igual a 4. Vamos a quitar esto de aquí y aquí igual a 4. Y vemos que efectivamente, le voy a cambiar otro color que me apetece, vemos que efectivamente si lo ponemos en rojo, vemos que efectivamente la circunferencia es esta. Una circunferencia, como hemos dicho antes, que tenía aquí las coordenadas del origen y cuyo radio era esto que teníamos aquí. Vamos a pasar a hacer otro ejemplo. Este. Tiramos un poco para abajo. Este. Que me dice, dada esta ecuación, vemos que es la otra forma de representar la ecuación de una circunferencia, determinar su centro y su radio. Tal y como hemos indicado antes, en una ecuación de este estilo, un segundo, en una ecuación el centro es igual al menos
el parámetro a dividido por 2, la coordenada x, y menos parámetro b dividido por 2. Y el radio es raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado menos 4c. Entonces vamos a aplicar eso aquí y dijimos que el centro es igual a coordenada x es igual a menos a medios. Es decir, a es 4, es decir, es menos a, que vale menos 4 medios. La coordenada x. Y la coordenada y menos b medios. Menos b, que vale 6, dividido por 2. Estas son las coordenadas, que van a ser menos 4 entre 2 menos 2, menos 2, o sea 2. 6 entre 3, 2 con signo negativo, menos 3, las coordenadas. Y el radio, como hemos dicho, raíz cuadrada de a al cuadrado de menos 4 elevado al cuadrado más b al cuadrado, que es 6 elevado al cuadrado, menos 4 por c, menos 4 por c, en este caso, en nuestro caso, es menos 3. Con lo que, un segundo, en nuestro caso, nos quedaría menos 4 elevado al cuadrado, 4 por 4, 16. 6 elevado al cuadrado, 6 por 6, 36. Y luego, menos 4 por menos 3, más 12. Con lo cual nos queda raíz cuadrada de 2 y 6, 8 y 6, 14. Me llevo 1, 1 y 1, 2 y 3, 5 y 1, 6. Raíz cuadrada de 64, o sea, 8. Entonces, en nuestro caso, el radio, tal y como hemos comentado antes, sería igual a un medio de la raíz cuadrada de esto que tenemos aquí, es decir, 8 dividido por 2 igual a 4. Entonces, bueno, pues vamos a comprobar todo esto que tenemos aquí, a ver si es verdad. Vamos a meter esta ecuación en GeoGebra y a ver si nos cumple las características que nos ha dicho. Vamos a escoger esta otra representación, un momento. Vamos a hacer esto en la parte de aquí. Es este. Y teniendo aquí GeoGebra, vamos a ver si es verdad. Vamos a borrar todo lo que teníamos y vamos a empezar de nuevo. Nos dice que la ecuación es x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado menos 4x más 6y menos 3 igual a 0. Esta es la circunferencia. Rebajamos el zoom y ya está. Y ahora a nosotros nos ha salido que el centro, las coordenadas del centro eran 2 menos 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo podemos hacer sin más. Copio esto. Está claro que el centro de esto va a estar aquí en el 2 de la x y en el menos 3 de la y. Pero bueno, no nos cuesta nada. Centro, y escribimos ahora la cónica, la ecuación de la circunferencia. Esto aquí. Centro, y ahora abrimos paréntesis y escribimos la ecuación. Quitamos este colon, que sería así. Si no estamos aquí, vamos a quitar esto. 2 elevado al cuadrado y vamos a arreglar también la y elevado al cuadrado. Y vemos que el centro son las coordenadas 2 menos 3, lo que hemos comentado antes. Y el radio, en este caso, hemos dicho que era igual a 4 si miramos la distancia que hay de aquí a aquí, o podemos hacer como hemos hecho antes, haciendo un segmento que me una este punto con este. Vemos que es el segmento AB, que tiene 4, con lo cual vemos que efectivamente es cierto lo que hemos calculado. La longitud de la circunferencia va a ser igual a 2πr, en nuestro caso va a ser igual a 2 por pi por el radio que hemos dicho que era 4, que va a ser, pues eso, 8pi. Y el área, pi r cuadrado. El área será pi por el radio que hemos dicho que era 4 elevado al cuadrado, que es 16pi.
Entonces vemos que efectivamente es cierto. Eso tranquilamente lo podríamos comprobar como hemos hecho antes, aquí con GeoGebra, pues indicando cuál es el perímetro y cuánto es el área. Dicho esto, vamos a continuar haciendo el resto de, bueno, mejor dicho, el resto de ejemplos lo haremos en otro vídeo.